Hola, ¿qué tal? En este video vamos a hablar qué es elasticidad, sobre la ley de Hooke y algunos ejemplos resueltos. Primero que nada, la elasticidad es la propiedad que tienen los sólidos de regresar a su forma y dimensiones originales después de ser sometidos a un alargamiento o a una compresión por una fuerza externa. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes pueden visualizar un resorte, cuando ustedes tratan de alargar un resorte y luego lo sueltan, se regresa a través de su forma original, y a su vez también cuando ustedes lo comprimen y lo sueltan, vuelve también regresando a su forma original. Entonces eso es elasticidad. Tenemos varios cuerpos que tienen esta propiedad, como por ejemplo los elásticos, ¿no? El elástico de la ropa. También tenemos las ligas y las estiras y luego las vueltas vuelven a regresar a su forma original. Tenemos los resortes, los amortiguadores de los carros. Entonces ahí tenemos algunos ejemplos o aplicaciones de esto, ¿no? La ley de Hooke dice que dentro de los límites elásticos, la deformación de un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza deformadora. ¿Ok? Regresamos un poquito. Sabemos que la elasticidad, es que tú aplicas una fuerza, deformas ese objeto y luego lo sueltas y vuelve a regresar a su forma original. Entonces, para explicarnos un poco mejor de este comportamiento, especialmente los resortes, esta personita dijo lo siguiente, ¿no? El Hooke nos dice que, siempre y cuando esté dentro de los límites elásticos, su deformación va a ser directamente, la deformación del resorte va a ser directamente proporcional a la fuerza que lo deforma. ¿Ok? ¿Qué significa que sea directamente proporcional? Que que va a depender abiertamente de uno del otro. Por ejemplo, entre más fuerza nosotros apliquemos a un resorte, pues más se va a deformar. Eso significa que sea directamente proporcional. ¿Okay? Y cuando hablo de dentro de los límites elásticos, es que mientras siempre se conserve su elasticidad o no se rompa esa elasticidad, siempre existirá esa proporcionalidad. La fórmula de la ley de Hooke dice lo siguiente: Fp, que es la fuerza aplicada, es igual a el producto entre la constante de rigidez del resorte, que es K, por el cambio de longitud que sufre el resorte al aplicar la fuerza. ¿Okay? Esta fórmula ya la hemos visto antes en energía potencial elástica, y pues es la fórmula que define la fuerza aplicada. Y pues básicamente ahora lo volvemos a ver como la ley de Hooke. La fuerza la medimos en newtons, la constante de rigidez la medimos en newtons sobre metro, y el cambio de longitud lo medimos en metros. Entonces siempre hay que convertir en centímetros o milímetros. Ese cambio que sufre el resorte hay que pasarlo siempre a metros. Para que sea más visual la fórmula, la constante de rigidez de la que es K es qué tan rígido es el resorte, si es grueso o el material que está hecho. Eso depende de su constante. Entonces, si este es el caso, entonces entre más rígido sea el resorte, entre más constante, entre más grande sea la constante de rigidez, pues más fuerza se va a necesitar para poderlo modificar. La delta X, o el cambio en la longitud, va a ser ese cambio que sufre el resorte cuando tú le aplicas la fuerza. Entonces, si originalmente mide, por ejemplo, 10 centímetros, y cuando lo estiras o cuando le aplicas la fuerza mide ahora 15, entonces el cambio en la longitud va a ser 15, que es su longitud final, menos la longitud inicial, que son 10, entonces 15 menos 10, 5. Entonces el cambio de longitud va a ser 5 centímetros. ¿Sí? Entonces es ese cambio que sufre al ser modificado. Y pues la Fp pues es la fuerza que tú le aplicas para modificar el resorte. Algo interesante que pasa con la elasticidad en general
es que, bueno, la ley de Hooke dice que sea proporcional la fuerza que tú le apliques y la deformación en la que sufre. O sea, es de que si graficáramos esa ecuación, la ley de Hooke, esa fórmula, si le empezamos a dar valores, pues vamos a ver que la gráfica se va a comportar como una línea recta, ¿no? ¿Por qué? Pues es proporcional. Por ejemplo, si yo le aplico 10 newtons, se va a deformar, un ejemplo, ¿no? 10 centímetros, y luego si le aplico 15, se va a deformar 15 centímetros, y si le aplico 20, se va a deformar 20 centímetros. Entonces, esa es la proporcionalidad, de que va a ser constante conforme vayamos cambiando las fuerzas, la fuerza aplicada. Pero va a llegar un punto en el que el resorte o el material elástico ya no va a ser proporcional, va a dejar su proporcionalidad, ¿okay? Entonces, cuando pasa esto, ¿okay? Esta de aquí, esta zona, entonces, decimos que entra una región plástica donde ya no regresa a su posición original, o más bien, ya no regresa a su estado original, a su estado natural, y empieza a comportarse como un plástico, ya no tanto como un resorte, ¿sí? ¿Y eso qué pasa? ¿Y eso qué hace que pase? Bueno, que ya no sea elástico, que deje su proporcionalidad y que deje su elasticidad, ¿okay? Cuando ya no regresa a su posición original, se dice que rompió su límite elástico, que ya pasó de su límite elástico, ¿sí? O fractura. Entonces, en esta zona donde siempre se conserva la proporcionalidad, donde si lo estiras y lo sueltas regresa a su posición original, donde no se modifica permanentemente, esa zona es la zona donde se cumple la ley de Hooke, donde se puede aplicar la ley de Hooke, ¿okay? Si nosotros, por ejemplo, agarramos un resorte y le hacemos pruebas, lo estiramos, lo soltamos, lo estiramos, lo soltamos, lo estiramos más, lo soltamos, lo estiramos un poquito más y lo soltamos, va a llegar un punto en el que el resorte ya no va a regresar a su posición original, se va a quedar ya estirado permanentemente, ya perdió su elasticidad. Entonces, antes de que pase eso, todavía se cumple la ley de Hooke, ¿ok? A esa proporcionalidad. Ok, vamos a empezar con los ejercicios. Se utiliza un resorte helicoidal. Cuando nos referimos a la palabra helicoidal, se refiere a una forma como de espiral, ¿sí? Entonces, sabemos, todos los resortes tienen formas de espiral, ¿no? Pero de esa palabra es muy utilizada, por ejemplo, también para describir, por ejemplo, los tornillos. Los tornillos, la cuerda o la forma que tienen para poder atornillarse, ¿no? A la pared o a una mesa, un metal, o sea, su forma esa que tiene de espiral, dice que tiene forma helicoidal, ¿sí? Entonces es muy, muy común utilizar esta palabra, pero tal vez para algunos es nueva. Se utiliza un resorte helicoidal para sostener un peso de 2 newtons. Si se estira 2 centímetros, inciso A, ¿cuál es la constante del resorte? E inciso B, ¿qué peso se necesita para ser estirado 4 centímetros? ¿Okay? Bueno, entonces, vamos a recordar qué hacemos ante los problemas. Cuando vemos un problema en física, qué es lo que debemos de analizar o que debemos de hacer primero. Acuérdense que la regla número 1 es analizar el problema. ¿Qué me pide? ¿Qué estoy viendo? Si soy más visual, voy y lo dibujo. Entonces, es entender exactamente cuál es el escenario, qué factores están involucrados en ese escenario y qué me pide ese problema. ¿Okay? Bueno, vamos a analizarlo primero. Me dice que es un resorte helicoidal, es un resorte que está sosteniendo un peso de 2 newtons. Puedo deducir que es un resorte que esté siendo sostenido o está sostenido de una superficie. Y pues dice que está sosteniendo un peso de 2 newtons. Entonces quiere decir que en su punto, en uno de los extremos, está colgando una masa que tiene un peso de 2 newtons.
y gracias a ese peso se estiró 2 centímetros. Me pide saber la constante de rigidez del resorte, la K, y el peso que se necesita para que sea estirado 4 centímetros. Entonces, con 2 newtons se estiró 2 centímetros. Entonces, ¿cuántos newtons se va a estirar 4 centímetros? Ok, bueno, más o menos es esto. Naturalmente, este es el resorte, sin ninguna deformación, está sostenido de una superficie en este extremo, ¿sí? Y en su extremo libre, aquí, le ponemos una pesa de 2 newtons, ¿sale? Y se va a estirar, ¿no? Se estiró de aquí a aquí, se estiró 2 centímetros. Ese va a ser nuestra delta X. Bueno, entonces ahora sí, ya lo visualizamos, ya lo entendimos. Ahora sí siguen los datos. Tengo que el peso que le estoy aplicando me dice que es de 2 newtons. Pero yo sé que el peso pues también es una fuerza, ¿no? Acuérdense que peso y fuerza es lo mismo. Entonces, la fuerza que voy a utilizar para mi fórmula va a ser de 2 newtons. Tengo también que el cambio de longitud que sufre el resorte gracias a esa fuerza es de 2 centímetros. Recuerden que hay que siempre cambiarlos a metros. ¿Por qué? Porque aquí el newton, acuérdense que dentro de este newton hay kilogramo, las unidades son kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Entonces hay un metro ahí. Entonces a fuerzas tiene todo lo relacionado en la fórmula tiene que estar en metros también. Por lo tanto, hay que convertirlo a metros. Ahora, ¿cómo convierto 2 centímetros a metros? Recuerden que hay que dividir este 2 entre 100, que son los centímetros que hay en un metro. Y 2 entre 100 da 0.02. Y ahora sí, metros. Bien, ya tengo los datos que necesito. Vamos por la fórmula. La fórmula es fuerza igual a constante por cambio de longitud. Yo necesito saber ahorita primero mi constante de rigidez. Entonces voy a despejar. Esta delta X está multiplicando a la K, va a pasar dividiendo, ¿no? Quedaría de la siguiente forma. Entonces ya tengo mi fórmula de K. Ya puedo hacer mi sustitución. Queda de la siguiente forma. K igual a la fuerza aplicada, que son 2 newtons, sobre el cambio de la longitud, que son 0.02 metros. Entonces, la constante de rigidez es de 100 newtons sobre metro. En el inciso B, me pide qué peso se necesita para ser estirado 4 centímetros. Entonces me pide peso, o sea, hace fuerza, y el cambio de longitud ya lo tengo. ¿Sí? Perfecto. Entonces, de regreso, vamos a ver los datos. La fuerza la desconozco, la voy a encontrar. El cambio de longitud ahora es de 4 centímetros, ¿sí? Y luego va a pasar a metros, que es 0.04. Y la constante de resorte de 100 newtons sobre metro. Como es el mismo resorte y estamos trabajando dentro de los límites elásticos, la K va a ser la misma, ¿sí? Si yo hablara de otro resorte, entonces la K va a cambiar, ¿no? Porque la K es una constante, que por eso se llama así, constante, porque siempre va a ser la misma. Dentro de los límites elásticos siempre va a ser igual para el mismo resorte. Si yo cambio de resorte, ya ese otro resorte tiene otras propiedades, es de otro tamaño, es de otro material, el grosor del alambre es de otro calibre, entonces tiene otra K. Entonces, como estamos hablando del mismo resorte dentro de los límites elásticos, entonces puedo tomar esa K también para poder sacar mi fuerza. La fórmula ya la conocemos. Fuerza igual a K por cambio de longitud. Y ya nada más pasa a sustituir, ¿no? La fuerza es igual a 100 acá, que son 100 newtons sobre metro, por 0.04 metros. Metros con este metro se van a eliminar y van a quedar los puros newtons. Entonces 100 por 0.04 son 4 newtons. ¿Y se fijan cuál es la proporcionalidad? Para una fuerza de 2 newtons se estira 2 centímetros. Para una fuerza de 4 newtons se estira 0.4 metros.
Por ejemplo, para una fuerza de 8 newtons, ¿cuántos centímetros se van a modificar? 8 centímetros. Para una fuerza de 10 newtons, se va a modificar 10 centímetros. Y así hasta que pierda su elasticidad. Número 2. ¿Qué fuerza debe aplicarse a un resorte que tiene una constante de 490 newtons sobre metro para estirarse 35 centímetros? Bueno, aquí voy a encontrar la fuerza que debo de aplicar para que mi resorte se pueda estirar 35 centímetros. ¿Sí? Mi constante de resorte es de 490 newtons sobre metro. Entonces, este es el peso o la fuerza que estoy aplicando, que desconozco. Mi cambio de longitud tengo que es de 0.35 metros o 35 centímetros. Y la constante de rigidez de los resortes de 490 newtons sobre metro. ¿Ok? Bueno, la fórmula ya la conocemos, fuerza igual a constante por cambio de longitud. Y pues como voy a buscar fuerza, pues entonces así la dejo, ¿no? Está perfecto, necesito despejarla. Y ya paso a sustituir. La fuerza va a ser igual a la K, que son 490 newtons sobre metro, por el cambio de longitud, que es de 0.35 metros. 0.35 metros. Y el resultado es de 171.5 newtons. Entonces yo necesito aplicar una fuerza de 171.5 newtons para que ese resorte se pueda estirar 35 centímetros. Un ejercicio más. Este ejercicio está un poquito complejo. Vamos a poner mucha atención para poderlo entender. Un resorte alcanza una longitud de 35 centímetros si jalamos de él con una fuerza de 225 newtons. Si volvemos a aplicar una fuerza de 420 newtons, se alarga 48 centímetros. Inciso A. ¿Cuánto mide la longitud inicial cuando no actúa ninguna fuerza? Inciso B. ¿Cuál es el valor de la constante K? Bien. Entonces, vamos a visualizar, ¿no?, nuestro resorte. Entonces, dice que es un resorte, ¿okay? Y yo le aplico una fuerza de 225 newtons. Y gracias a esa fuerza se modifica hasta llegar a medir 35 centímetros. Fíjense bien lo que dice. Dice, alcanza una longitud de 35 centímetros. No dice que se estiró 35 centímetros. ¿Se fijan cuál es la diferencia? Cuando digo se estiró 35 centímetros, quiere decir que de lo que ya medía hasta la final de su deformación, mide 35 centímetros. ¿Okay? Pero si yo digo alcanza una longitud de 35 centímetros, estoy tomando en cuenta desde donde comienza el resorte hasta donde termina el resorte, ya con la fuerza. Entonces es su longitud final total es de 35 centímetros. Bueno, entonces aquí están el resorte ya como un poquito más visual, ¿no? Este de aquí representa al resorte con su longitud natural, ¿no? Con su longitud inicial, sin ninguna fuerza deformadora. Este de acá va a representar al resorte que llega a medir 35 centímetros cuando se le aplica una fuerza de 225 newtons. Y la tercera imagen va a representar al resorte que llega a medir 48 centímetros con una fuerza de 420 newtons. ¿Ok? Bueno, vamos a ver. ¿Cuáles son los datos? Vamos a ponerle que este 35 es L1, ¿sí? La longitud 1, 35 centímetros. Y esta fuerza aplicada de 225 es F1. L2 pues serían los 48 centímetros y la fuerza 2, 420 newtons. Bueno. Ok, recordemos la proporcionalidad que les comentaba de la ley de Hooke, ¿no? Con la ley de Hooke vamos a estar trabajando dentro de los límites elásticos, existe esta proporcionalidad, se cumple, entonces vamos a poder hacer esto. Yo puedo decir que, bueno, tengo datos, con los datos que tengo, yo puedo decir que esta es mi posición inicial y esta es mi posición final.
¿ok? Entonces yo puedo decir que si yo quiero sacar mi cambio de longitud, voy a restarle mi posición final, mi posición inicial. O sea que voy a restarle 48, 35. Entonces 48 menos 35 son 13 centímetros. Y si lo paso a metros de una vez sería 13 entre 100, 0.13 metros. ¿Ok? Ahora, esos 13 centímetros se modificaron no a los 420 newtons, sino a la diferencia de 420 y 225 newtons, ¿sí? Porque recordemos, esto es la posición inicial y esta es la posición final. Entonces, para yo saber la fuerza con la que realmente se modificó 13 centímetros, es la diferencia entre estas dos. Entonces voy a agarrar F2, que son 420 newtons, menos F1, que son 225 newtons. ¿Okay? El resultado es de la fuerza, le puse resultante, la fuerza resultante que sale de estas dos es de 195 newtons. ¿Ok? Ahora sí, me paso mi fórmula. Esta es mi fórmula, fuerza igual a constante por cambio de longitud. Y yo quiero saber la K, ¿no? Entonces, voy a despejar. Este cambio de longitud está multiplicando, va a pasar dividiendo, ¿no? Queda de esta forma. Y ahora sí, ya perfecto. Me paso a sustituir. La sustitución queda de la siguiente forma. K igual a la fuerza aplicada, que en este caso sería la resultante, 195 newtons, entre el cambio de longitud que sufrió gracias a esa fuerza, que fueron 13 centímetros. Aquí está, 13 centímetros. Diga, 0.13 metros. El resultado es de 1500 newtons sobre metro. ¿Ok? Entonces, ¿se fijan? Es una K muy alta. Eso quiere decir que tiene sentido que se requiera bastante fuerza para poderlo modificar. ¿Ok? Bueno. Entonces ya encontré la K, que era el inciso B. Necesito ahora sacar el inciso A, que es la longitud natural o inicial del resorte. ¿Sale? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Ok? Yo sé que de aquí a aquí hay 13 centímetros, pero yo necesito saber cuánto mide esto. Entonces yo necesito saber primero esta dimensión, este cambio de longitud de aquí, ¿sale? Para poder saber eso, ¿no? Porque entonces ya sabría yo, si yo sé cuánto mide esta longitud, que son 35 centímetros, y sé cuánto es este cambio de longitud, entonces ya podría sacar esta acá, ¿no? Restándose. Entonces me falta este dato, este cambio de longitud aquí. ¿Cómo lo voy a sacar? Bueno, entonces tengo ya mis datos, ¿no? Que saqué. Esto es lo que me va a servir ahorita. Y la fórmula dice que fuerza igual a constante por el cambio de longitud. Entonces yo necesito sacar este cambio de longitud. Pero recuerden, yo necesito con los datos pertinentes, ¿no? Con los datos que influyen a este cambio de longitud. Entonces, ¿cuál fuerza es la que voy a utilizar aquí para sustituir? Si yo necesito X, delta X, el que está aquí, entonces yo necesito esta fuerza que está aquí, que sería F1, ¿sale? Y la K, como es el mismo resorte, pues la K es la misma que calculé en el inciso pasado. Entonces, primero despejo la fórmula, ¿no? Yo necesito delta X, entonces la K está multiplicando a pasar, dividiendo, y quedaría de la siguiente forma. ¿Ok? Bueno, aquí lo acomodé, lo volteé, pero pues igual es la misma, ¿no? Fuerza sobre K. Y ya me paso a sustituir. Si sustituyo, quedaría de la siguiente forma. La fuerza que yo apliqué, recuerden que yo necesito sacar esta delta X, la de aquí. Entonces necesito la fuerza de este movimiento, de este momento. Entonces sería 225 newtons, ¿sale? Sobre la constante del resorte, que ya la calculé en el ejercicio pasado, era 1500 newtons sobre metro. Aquí no le puse unidades, se me pasó, pero pues es newtons sobre metro. Entonces se eliminan los newtons
los metros se voltean arriba. Aquí están. Sería 225 sobre 1500, que son 0.15 metros. ¿Ok? Entonces, esta deformación es esta de aquí, que son 15 centímetros, ¿no? Entonces, tengo que es totalmente estirado con esta fuerza, 225 newtons, mide 35 centímetros, ¿ok? Menos lo que se estiró, el cambio de longitud, que son 15 centímetros, lo convertí en centímetros, sería 35 menos 15, son 20 centímetros. Entonces, originalmente el resorte mide 20 centímetros. Ahora, bueno, si no les convence o quieren comprobarlo, vamos a hacerlo con este de acá. Si este resorte, ¿ok? Yo le aplico esto mismo, ¿sí? Yo le digo, bueno, voy a sacar su cambio de longitud, la fuerza que voy a sustituir acá sería la fuerza con la que está estirándose, que sería 420 newtons, y le aplico la constante del resorte. Okay. Yo no lo hice aquí, pero ustedes lo pueden hacer en su casa. Sería sustituirlo, en vez de 225 serían 420 entre la constante del resorte, que son 1500, ¿okay? Y da 0.28, ¿okay? Entonces eso quiere decir que de su posición original, ¿okay?, hasta acá hay 0.28 metros o 28 centímetros, ¿no? O sea que con 420 newtons se estiró 28 centímetros. Ok, entonces ahora a 48, que es lo que mide de aquí a acá, le quito esos 28 centímetros, son 20 centímetros y da lo mismo, el mismo valor para ambos, porque pues es el mismo resorte y pues es la misma longitud natural. ¿Ok? Entonces, en dado caso de que no les haya dado lo mismo, es que algo salió mal por ahí, porque pues sí tenemos que llegar al mismo resultado, ya sea con una fuerza o con la otra, al mismo resultado para la longitud natural. Bien, bueno, eso sería todo. Espero que les sirva y que se haya sido bien explicado, y nos vemos hasta el siguiente video. Bye bye.